En la tarde de hoy vamos a continuar en nuestro estudio de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. En particular vamos a estar considerando lo que la Escritura nos enseña en Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 14 al 19. Pero me parece a mí que es prudente, apropiado, beneficioso, útil, acertado, hacer un pequeño resumen utilizando el bosquejo que le dimos a usted la semana pasada de la enseñanza previa. La enseñanza previa estaba enfocada en los versículos del 8 al 13 del capítulo 2, donde la Escritura dice: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta presiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Es el propósito del sacrificio, del servicio sacrificado, el amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna, propósito de servir sacrificadamente. Y luego concluye con esta preciosa alabanza. Era un himno probablemente en el tiempo en que Pablo escribe esto. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta es la recompensa que tendremos por el servicio sacrificado. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. La vez pasada hablamos acerca de algunas cosas que era esencial para usted y para mí grabárnoslas en la memoria. La enseñanza se titulaba "Grábatelo en la memoria". Mantente recordando, no dejes de acordarte, acuérdate de acordarte algunas cosas, algunas verdades que son cruciales. Si es que usted quiere servirle a Dios sacrificadamente, para poder hacerlo consistentemente, darle a Dios un servicio sacrificado, había unas razones por las cuales nosotros debíamos hacerlo. Una cosa que dijimos al principio de la enseñanza fue la siguiente, y es esta: una memoria bien entrenada, que es lo que estamos tratando de hacer, aunque muy pocas veces lo ponemos de esta forma. Estamos aquí para entrenar nuestra memoria. No lo expresamos de esa forma, pero en esencia esa es una de las cosas que nos mueve en nuestro rol de pastores maestros. Es en que tengamos todos una memoria bien entrenada. ¿De dónde sale eso? De Romanos capítulo 12, versículo 2, no nos conforméis a este mundo, antes bien sed transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento. Y parte de esa renovación incluye nuevamente el desarrollo de una mente bien entrenada. Pero esto fue lo que dijimos con relación a esa mente bien entrenada. Una memoria bien entrenada es una que permite olvidar todo lo que no vale la pena recordar. Una memoria bien entrenada nos permite acordarnos de todo lo que vale la pena recordar. Y lo que más vale la pena recordar es la causa del Señor Jesucristo. Una memoria bien entrenada se enfoca precisamente en eso, en la causa de Jesucristo. Nos ayuda a acordarnos de todas las cosas que vale la pena acordar y nos permite olvidarnos, echar a un lado, sacar de nuestras prioridades, sacar de nuestro panorama todas esas cosas que no vale la pena recordar. Y todos debemos estar de acuerdo en el hecho de que hay cosas suficientes en nuestra vida que muchas veces pasamos mucho tiempo recordándolas, que no vale la pena recordar. Mientras que hay otras cosas que sí deberían estar ocupando nuestra mente y nosotros no invertimos mucho tiempo nuevamente considerando, reflexionando, pondering, diríamos en inglés, sobre esas cosas. Y no hay absolutamente nada que valga la pena recordar más que la causa de Cristo, que el evangelio de Cristo, que la salvación. Alguien dice amén, aleluya, alaba lo que Él vive.
If you don't, I will. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Dimos entonces algunas razones de peso por las cuales mi servicio al Señor precisa ser un servicio sacrificado. Lo primero que dijimos es que cuando recuerdo la preeminencia del Señor Jesucristo, esa es una razón para servirle a Dios sacrificadamente. La preeminencia de Cristo puede verse en la realidad de que Él es un Cristo vivo, por encima de todo, resucitado entre los muertos, y la preeminencia de Cristo puede verse en la realidad de su humanidad, que nos habla de su realeza y de su dominio soberano. Hablamos en nuestra enseñanza la vez pasada, escuche, porque esto, lo que vamos a hacer hoy es continuar con lo que hicimos la vez pasada. Contestamos esta pregunta: ¿qué es lo que el acordarse de Cristo implica? Pues porque la exhortación desde el primer versículo era: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué es lo que esa implica? Implica, dijimos primeramente, recordar a Cristo implica recordar que Jesucristo sufrió, y si Jesucristo sufrió, entonces había una pregunta en su bosquejo: ¿por qué no yo? Si Jesucristo sufrió, ¿por qué no yo? Grábate en tu memoria que Jesucristo sufrió. Y si Jesucristo sufrió, ¿por qué no yo? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mi familia? ¿Por qué no a mis hijos? ¿Por qué no a mis circunstancias? La otra cosa que dijimos que implica acordarse de Jesucristo, implica recordar cómo sufrió Jesucristo para luego imitar su ejemplo. Y visitamos el pasaje de 1 de Pedro capítulo 2, donde se nos describe la forma en que Cristo sufre, y entre otras cosas dijimos que una de las formas en que Él responde es que Él no se desquita, Él no se amarga, Él no toma la justicia en sus manos, Él simplemente lo que hace, dándonos ejemplo para nosotros seguir. Por eso seguimos sus pasos. Lo que hace es que encomienda su causa, encomienda su situación en las manos de nuestro Padre Celestial, que es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Acordarse de Jesucristo implica también recordar que Cristo vive y reina soberanamente. Si Él está vivo y Él reina soberanamente, ¿por qué razón tengo yo que estarme estresando tanto por circunstancias que están bajo el control soberano de Dios? ¿Amén o amén? Amén. All right. Implica también recordar el valor de su persona en su preeminencia. No hay ninguna persona que tenga valor que pueda compararse con el valor de Jesucristo. Y si nosotros estamos de acuerdo de que en este universo no hay una persona que tenga un valor comparable al valor del Señor Jesucristo, pues por ende, pues el resultado lógico es que su causa también debe ser la causa más importante. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Right? La otra cosa que mencionamos es que necesitamos recordar el poder trascendental de la palabra de Dios. Dijimos algunas cosas sobre el particular. Y al final de la enseñanza concluimos con esta afirmación. En realidad, la cantidad de Biblias que usted pueda tener como individuo, como país, como nación, no es importante. Lo que es importante es cuánto usted cree en lo que la Biblia dice. Lo que es importante es cuánto usted cree en lo que la Biblia dice. Y como sabemos, cuando en nuestra iglesia hablamos de creer, hablamos de su hermana gemela inseparable, que es la obediencia. Es cuánto de la palabra de Dios usted obedece. Así que eso fue lo que vimos la vez pasada, right? Y la vez pasada pues vimos que el pasaje nuevamente comenzaba con un recordatorio de Pablo diciéndole a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, right? Acuérdate de Jesucristo, acuérdate. El acuérdate es directo a la persona de Jesucristo. Ahora, en la porción que estudiamos en el día de hoy, en el versículo 14, comienza con la frase: recuérdales esto. En otras palabras, tú, Timoteo, acuérdate de estas cosas. Ahora, en el día de hoy, en la tarde de hoy, tú, Timoteo, recuérdale a esas personas las siguientes cosas que ya él previamente ha mencionado.
Así que la porción bíblica es 2 Timoteo capítulo 2, versículos 14 al 19, y para que estemos todos en la misma página de reverencia y de amor y de apreciación y de valorización a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie para leer antifonalmente la Escritura. Lea con ganas, si puede, si tiene ánimo. Si quiere se puede remover la mascarilla para leer, si es más cómodo. Y entonces leemos de forma antifonal, que como sabemos, yo leo el primer versículo y usted lee el próximo y así sucesivamente. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 19. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Vamos a leer todo el mundo el último versículo nuevamente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Señor, bendiga su santa palabra. Puede sentarse, por favor. ¿Ok? Ya, vamos a escribir algo rapidito. No vamos a escribir mucho en la tarde de hoy, pero sí quiero que comencemos escribiendo estos blancos que están en la primera afirmación que tienen ahí en sus bosquejos. Y pues en cierta forma pues resumen el corazón o expresa el corazón de la enseñanza que Dios pone en nuestros corazones para esta tarde. La palabra de Dios enseña, la palabra de Dios, la Santa Biblia, la Sagrada Escritura enseña que Dios es verdad. Uno, escriba verdad, que Dios es verdad. Que Dios habla la verdad. Y que Dios no puede mentir. La Escritura también enseña que Satanás es mentiroso, que es el padre de la mentira y que se mantiene merodeando y engañando gente. Right? Esa es una verdad que todos nosotros precisamos utilizar como fundamento en nuestra vida. Debe ser parte de nuestro diario vivir. Dios es verdad. Dios solo habla la verdad. Es imposible que Dios pueda mentir. Por el otro lado, tenemos a este enemigo común que todos tenemos, que es un mentiroso. Es el padre de la mentira, todo lo que tenga con mentira, todo lo que tenga que ver con tergiversación, todo lo que tiene que ver con torcedura de la palabra de Dios, o de la palabra o de la verdad como tal, proviene de él. Y este enemigo común que tenemos está bien activo, ha estado activado por mucho tiempo y en el día de hoy continúa sumamente activo, utilizando los recursos y los instrumentos y los armamentos más desarrollados, más complejos que jamás él ha podido utilizar. Hoy tiene armamentos para realizar su trabajo que nunca antes tuvo. Y usted y yo precisamos vivir conscientes de esa realidad. No solamente de la presencia de él, de que él es padre de mentira, que es un mentiroso, sino que anda merodeando. Merodeando es una palabra que implica dando vueltas, circundando algún área particular con una finalidad particular. La Escritura nos dice que él es un león rugiente buscando a quien devorar, y pues precisamente eso es lo que anda haciendo. Por otro lado, vemos usted y yo
si nos dedicamos a considerar la historia del pueblo de Dios, vamos a ver que esa historia ha estado plagada por la presencia constantemente de falsas doctrinas, por la presencia de falsas enseñanzas. Desde el mero comienzo, desde el primer matrimonio, desde la primera familia, la presencia de falsas doctrinas y falsas enseñanzas ha sido algo consistente. Así que la presencia de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos cristianos, ha sido algo con lo cual el pueblo de Dios necesariamente se ha visto en la obligación de lidiar desde el comienzo de la historia de la redención y hasta el momento que estamos viviendo hoy, 6 de junio del año 2021. Como dije, desde el mero comienzo, Satanás ha intentado confundir al mundo con un mar de mentiras, torciendo la verdad, lo que es muy bueno haciendo, de forma tal que el ser humano no pueda percibir, escucha que es importante, la verdad de Dios. Detrás de su gestión, de su intención nuevamente de tergiversar quiere decir torcer, confundir, oscurecer la verdad de Dios, está el deseo de Satanás de que la raza humana no pueda percibir, no pueda captar la verdad de Dios. Usted y yo, si hemos leído un poco del libro de Génesis, estamos de acuerdo en que fue la astuta tergiversación de la verdad a Eva lo que hunde a la raza humana de la cual usted y yo somos partes en la maldición del pecado. Desde ese entonces la raza humana ha vivido en el pantano, en la podredumbre del pecado. También la raza humana ha estado hundiéndose cada vez más y más en otros pantanos, que son el engaño, que son la falsedad, que son la falsificación, en inglés the counterfeit, que son la mentira. La realidad es que a través de los años el torrente de falsas enseñanzas se ha ido acumulando. Desde Génesis, desde Adán y Eva, ha habido toda clase de falsas enseñanzas, Éxodo, falsa enseñanza, Deuteronomio, falsa enseñanza, Números, falsa enseñanza, Jueces, falsa enseñanza, Primera, Segunda de Samuel, falsa enseñanza, Reyes, falsa enseñanza, Crónicas, falsa enseñanza, Isaías, falsa enseñanza, Ezequiel, falsa enseñanza, Jeremías, falsa enseñanzas. Y todas esas falsas enseñanzas, entienda por favor, se han ido acumulando, como una biblioteca donde se editan ciertos números. Cada vez que se edita un número de una nueva falsa enseñanza, storage, se almacena. Y en la historia, en la biblioteca de la humanidad, pues se han ido acumulando a través de los años y siglos toda clase de falsas enseñanzas. Y en el día de hoy, el torrente de falsas enseñanzas es muchísimo mayor que nunca antes en la historia, right? Más y más en el día de hoy se ven falsas enseñanzas, se escuchan falsas enseñanzas, se leen falsas enseñanzas acerca de Dios, falsas enseñanzas acerca del Señor Jesucristo, falsas enseñanzas acerca del Espíritu Santo, falsas enseñanzas con relación a la palabra de Dios. También es cierto que los efectos de las falsas enseñanzas son, escucha que es importante, por favor. Esto no es un issue que es para los pastores y para los predicadores. Yo soy parte de la iglesia, de la congregación. Yo no tengo que preocuparme con eso. Si usted piensa así, está seriamente equivocado o equivocada. Porque los efectos de las falsas enseñanzas son devastadores.
para todo el cristiano, para toda familia cristiana, para todo matrimonio cristiano. No solamente eso, sino que dice la Escritura que trae maldición a la vida de la persona. Una de las razones por las cuales la palabra identifica estas falsas enseñanzas como herejías malditas que conducen al ser humano a la destrucción. Parte de lo que leímos hace un momento. Ahora bien, regresando un poco al caso de Timoteo. Vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar un poquito de Timoteo brevemente. Timoteo, como todos sabemos, hombre joven, pastor joven, está ocupando una posición que, como decimos en nuestros países, el zapato le queda un poco grande por la naturaleza en la encomienda que se ha puesto en sus manos, por la naturaleza de su carácter, por la naturaleza de su temperamento. Y entre otras cosas, Pablo envía a Timoteo a ser pastor anciano en esta iglesia, y parte del encargo que Pablo le da es la responsabilidad de enderezar la situación problemática que había en la iglesia de Éfeso. Primera de Timoteo habla acerca de un sinnúmero de circunstancias que están aconteciendo en la iglesia de Éfeso, y parte, podríamos decir, la esencia básica, más fundamental de la epístola de Primera de Timoteo es cómo conducirse correctamente en la casa de Dios, particularmente dentro del santuario, cuando se juntaban, cuando se congregaban, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario escribir eso? Pues porque había un soberano revolú, Saperoco, en la iglesia de Éfeso, la iglesia donde Timoteo ahora es enviado con el encargo de enderezar esa situación problemática que existía, ¿right? Esa iglesia a la cual Timoteo está atendiendo en ese momento era víctima de falsas enseñanzas, era víctima, así había sido afectada por falsos profetas, falsos apóstoles. Inclusive fue necesario excomulgar personas de la iglesia, botar el nombre de esas personas, sacar a esas personas de la iglesia. Fue necesario identificarlos públicamente, llamarlos por nombre, de forma tal que otras iglesias, cuando estas personas fueran a mover su membresía para otras iglesias supieran, estos fueron los que allá en Éfeso hicieron esto y aquello otro, ¿verdad? Así que esta iglesia había sido víctima nuevamente de estos falsos apóstoles, falsos pastores, falsas doctrinas. Por lo tanto, el gran desafío de Pablo a Timoteo, y yo incluiría con el temor del Señor nuestra iglesia en sus pasos, el gran desafío de Pablo a Timoteo y a la iglesia en sus pasos era esto, era motivarlo a Timoteo y a nosotros a mantenerse agarrado a la verdad absoluta de la Escritura, right? Mantente agarrado a la verdad absoluta de la Escritura, de forma tal, escuche por favor que es importante, de forma tal puedas entonces tú pasar esa verdad a la próxima generación, porque de eso se trata lo que nosotros somos llamados a hacer. Cuando la Escritura nos dice que somos embajadores de Cristo y que en su nombre hablamos, pues nosotros tenemos una responsabilidad. Es la responsabilidad de proclamar, ser heraldos de la palabra de Dios, del Evangelio, de proteger y de guardar también la palabra de Dios con el propósito de enseñársela a otros que sean capaces de enseñar a otros también. Llega un momento en que el batón hay que pasarlo, y para poder pasar el batón correctamente, nosotros, esta generación y la generación de la cual Pablo está hablando, precisaba mantenerse agarrados con uñas y dientes a la verdad absoluta de la palabra. Ahora, para poder realizar esa encomienda, que es lo que el pasaje nos está diciendo, Timoteo precisaba evitar algo, y usted y yo precisamos evitar la misma cosa. Dios permita que cada uno de nosotros seamos enseñables en esta tarde y que podamos recibir la enseñanza correctamente. Correctamente es con una actitud de humildad.
Eso es todo. No es con inteligencia, no es con capacidades intelectuales, no. Es con humildad lo que Dios nos está presentando. Porque una de las características de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas y de los falsos maestros, es la insistencia de ellos en su altivez intelectual, en sus logros espirituales, sus conocimientos que están por encima de otros, mientras que el Evangelio es simple, es sencillo. Y hace sabio el sencillo también, dice la Escritura. ¿Ok? Así que para que Timoteo pudiese cumplir esa encomienda, él precisaba evitar la maliciosa, escuche, maliciosa, son palabras bien escogidas en este caso, la maliciosa y debilitante influencia de los falsos maestros. Hay que evitar los falsos maestros. Hay que evitar los falsos maestros. ¿Por qué razón? Porque su influencia es funesta, porque su influencia es maliciosa y porque su influencia es debilitante. Tú y yo necesitamos evitar los falsos maestros. Quiere decir que tenemos que ser altamente cuidadosos al momento de coger, I will say a mouse, porque eso es lo que yo sé utilizar. Coger el mouse y empezar a envolverme en el internet y a cliquear aquí y a cliquear allá y a ver tal predicación en YouTube y tal predicador aquel o tal adorador o tal maestro o tal cosa. Tenemos que ser altamente cuidadosos. Ese es el propósito de la enseñanza en la tarde de hoy. Pues, ¿por qué ese propósito? Pues porque ese era el propósito original de la epístola de segunda de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Una de las cosas que usted debe tener claro cuando se pone a estudiar la palabra es preguntarse cuál era la intención original al momento en que eso está escrito. Y luego de eso, con la dirección del Espíritu Santo, sin torcer, como mostrándose como un obrero que es capaz de usar correctamente, manejar correctamente la palabra de Dios, pues entonces en su momento hacer una aplicación a situaciones concretas, circunstancias concretas, sin deslizarme de la intención original. Así que, como dije hace un momento, con el pasar de los años, las falsas enseñanzas se han ido acumulando y se han ido multiplicando. Y en el presente, gracias a las redes sociales, la capacidad para diseminar falsas enseñanzas se ha triplicado cientos de veces. Se han ido acumulando desde Adán y Eva para acá. Pero en los últimos 20 años se han triplicado, no sé el número que utilizar, pero sé que la cosa es una cosa horrible con relación a las falsas enseñanzas que están disponibles al cliquear del mouse ese para cualquier persona, e insistimos que el verdadero seguidor de Jesucristo debe seguir la instrucción que Pablo está dando a Timoteo, que evita, y no es Perón. Eso supuestamente era un chiste, pero obviamente didn't work out good. All right? Se han triplicado, ¿verdad? Estas falsas enseñanzas. Hasta hace unos cuantos años, la inmensa mayoría de las personas que se identificaran a sí mismos como cristianos no tenían problemas con el concepto de la Trinidad. En el día de hoy, parte de esas enseñanzas que hay por todos lados incluyen la negación de la Trinidad, incluyen la negación de la deidad del Señor Jesucristo, incluyen la autoridad absoluta de la Escritura, incluyen la salvación solo por gracia, por medio de la fe. Parte de las falsas enseñanzas incluyen la negación de esas cosas.
Incluyen tergiversaciones acerca del carácter de Dios, la naturaleza de Dios, la obra de Dios, no solamente de Dios, sino del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Y esas tergiversaciones abundan por todo este planeta Tierra, no importa los idiomas, no importa las culturas o los grados sociales o el origen de las personas. El pasaje que hoy consideramos nos da varias razones por lo cual debemos intencionalmente evitar falsas enseñanzas. Debemos intencionalmente evitar falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Las razones que se nos dan debido a que esas falsas enseñanzas y esas falsas doctrinas son altamente dañinas para mi salud espiritual como individuo, para la salud espiritual de mi matrimonio, para la salud espiritual de mi familia y para la salud espiritual de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que permítame hacer una exposición bien cortitita de este pasaje bíblico. Vamos a cubrir dos de estos puntos y con el favor de Dios pues vamos a concluir y terminamos la semana próxima si el Señor no ha venido. Así que el versículo 14 comienza con la palabra recuérdales, que como ya dijimos es una exhortación seria, un mandamiento serio a mantenerse recordando consistentemente. Mantente recordando, no dejes de que en el caso de ellos, que se mantengan recordando, que se acuerden que tienen que acordarse de esto. Fíjese que dice, recuérdales esto, recuérdales estas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Son las cosas que previamente en este capítulo 2 y inclusive en el capítulo 1 Pablo había enfatizado. Acuérdense la razón por la cual la carta está escrita, right? Recuérdale que se mantengan recordando estas cosas, que necesitan trabajar diligentemente y que el trabajo de ellos incluye el ser maestros, el trabajo de ellos incluye el ser soldados, el trabajo de ellos incluye ser labradores. Hablamos sobre el particular. Ellos precisan mantenerse recordando que Cristo está vivo, necesitan mantenerse recordando la eminencia del Señor Jesucristo, que es preeminente, debía haber dicho, la preeminencia del Señor Jesucristo. Precisan mantenerse recordando el poder de la palabra, que no puede ser atada, que no puede ser encarcelada, que no puede ser inmovilizada. Precisan mantenerse recordando el propósito del servicio sacrificado, que es llevar la salvación a los escogidos para que los escogidos puedan ser salvos. Mantenerse enfocados en la sana doctrina. Recuérdales esto. ¿Cómo lo vamos a hacer, Timoteo? Pregunta, o mejor dicho, Pablo le dice, exhortándolos. La palabra quiere decir amonestándolos. Quiere decir advirtiéndoles de forma severa y de forma seria, no con paños tibios, sino contundentemente, exhortándoles delante del Señor, en otras palabras, en el temor del Señor, teniendo conciencia de la presencia del Señor, que a su vez añade un temor saludable a la persona, y que ese temor saludable es también una buena motivación para servir sacrificadamente al Señor. Así que dice, acuérdales esto, exhortándoles, amonestándoles delante del Señor, en la presencia del Señor, a que no hagan ¿qué? ¿A que no qué? Todo el mundo, por favor, ¿a qué? A que no discutan sobre palabras. Discutir quiere decir contender, quiere decir debatir. Lo cual para nada aprovecha. En otras palabras, que discutir, escuche que es importante, discutir o contender con falsos maestros. Don't miss the point. Discutir o contender con falsos maestros que utilizan, escuche que es importante, ojalá que esto se le quede,
que utilizan la razón humana para trastornar la palabra de Dios, no solamente es necio, es sumamente peligroso. Now, I have to stop right there, okay? Eso aplica para cada uno de nosotros cuando recibimos estos visitantes, estos familiares, estas personas que vienen a estar con nosotros, que sabiendo que nosotros, Dios nos ha cambiado, que ahora nuestro estilo de vida está centrado en Cristo, en servirle a Cristo en su iglesia, en una forma u otra, insisten en entrar en conversaciones con nosotros acerca de asuntos espirituales. Y lo que la palabra de Dios está diciendo en este momento es que cuando llegue esa situación, usted dice no. Porque esas personas en el diálogo que quieren establecer con usted, lo que van a utilizar es la razón humana. Y usted tiene hijos y tiene otros familiares que van a estar escuchando la conversación. Discutir o contender con falsos maestros que utilizan la razón humana para trastornar la palabra de Dios no solamente es necio, es foolishness. They're dead. Están muertos espiritualmente. ¿Cómo si tú tratas de convencer al púlpito púlpito, arrepiéntate, confiesa tu pecado? Te estás comportando de una forma que no debes comportarte. Si me ves haciendo eso, se le fue el avión al pastor. No solamente es necio, pero Pablo dice, es peligroso. Termina diciendo, sino que es para perdición de los oyentes. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no discutan sobre palabras las cuales de nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. En otras palabras, la palabra perdición implica arruinar, implica derrocar, implica destruir. La palabra más seria es que lo que produce es catastrófico. Que de paso es like a codename from griego to español, catastrófico. Y conlleva, que es más importante todavía, el quedar arruinado espiritualmente. Don't do it. Don't go there. Porque el resultado va a ser que van a quedar arruinados espiritualmente. Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia. Eso quiere decir, persiste fervientemente, ejerce tu esfuerzo máximo, esfuérzate a lo máximo. ¿Para qué? Para impartir la palabra de una forma que sea completa, de una forma que sea precisa y de una forma que sea clara. El resto del pasaje confirma esa afirmación. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Presentarte como si estuvieras en una inspección para ser aprobado por Dios. La palabra aprobado implica pasar de forma favorable el escrutinio cuidadoso y luego de pasar ese escrutinio cuidadoso, ser hallado valioso. That's what he's talking about, right? Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Su trabajo para el Señor debe ser uno que no traiga vergüenza y que no provoque, escuche por favor, el temor de algún día llegar a ser avergonzado cuando venga el veredicto divino en respecto a nuestras obras. Llegará un momento en que Dios va a evaluar nuestras obras y lo que Pablo está diciendo, asegúrate que la forma en que te conduces no presente la posibilidad de que en cierto momento, cuando llegue ese escrutinio de tu trabajo, resulte vergüenza para ti. En vez de eso, sé como alguien que usa bien la palabra de verdad. Hay mucho que decir sobre esa frase y no tenemos tiempo para hacerlo. Simplemente lo que puedo decir, que la frase que usa bien la palabra de verdad, lo que quiere decir es una persona que maneja con precisión, como algunas personas manejan con precisión una tijera, right?
Una tijera con los que han sido costureros o han trabajado en los lugares que, forget that word. Ese era el trabajo del Ernesto, que trabajan haciendo muebles y cortando cuero y cosas así, ¿verdad? ¿Sabes? Pues saben que necesitan una línea recta, ¿verdad? ¿Sabes? Sin desviarse, pues. Eso es la palabra que se utiliza aquí. La idea es mantener con precisión y exactitud la interpretación de la Biblia. No salirte de la interpretación correcta de la Biblia. Y la palabra de verdad se refiere en ocasiones al Evangelio y en otras ocasiones se refiere a la totalidad de la palabra de Dios. Versículo 16. Mire ahora lo que dice. Pero evita, y otra vez, no es perón, evita, pero evita. Dale la espalda. Don't go there. Don't visit that. Stay away from. Just say no. Evita profanas y vanas palabrerías. El punto es este. En el versículo anterior se hablaba del que sabe usar bien la palabra de verdad. Está hablando del manejo correcto de la palabra de verdad. Ese manejo correcto de la palabra de verdad implica, escucha por favor, trae consigo la persona que maneja correctamente la verdad de Dios. Esa persona en sí, al hacer eso, rechaza todo lo que esté en conflicto con el contenido y significado de la palabra de Dios. Evita profanas y vanas palabrerías. Profanas y vanas palabrerías se refiere a las disputas inútiles, impías en su inmensa mayoría, que entre otras cosas vanas se centraban en aquel entonces en historias ficticias, en genealogías. Y lo que Pablo estaba diciendo, Timoteo, donde te encuentres con esos charlatanes, cuando llegues a un lugar y estén esos charlatanes, sácale el cuerpo. Ellos entraron por una puerta, tú sales por la otra puerta. ¿Por qué razón, Pablo? Ahí lo dice. Porque conducirán más y más a la impiedad. Las herejías, las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que generan disputas son destructivas y conducen más y más a un estilo de vida que es contrario a la voluntad de Dios. Sabemos que vivir piadosamente es vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir de una forma impía, pues vivir de una forma que es contraria a la voluntad de Dios. Es tan simple como eso. Y las herejías y estas palabrerías vanas y profanas no pueden salvar a nadie y no pueden santificar a nadie tampoco. Así que Pablo dice, don't go there, no le prestes oído a nada de eso, no lo hagas tú y no permitas que nadie venga a la iglesia con esa historia y no se lo permitas a nadie. Versículo 17. Y su palabra, esta que se identifica como profanas y vanas palabrerías, y su palabra carcomerá como gangrena. La palabra gangrena se refiere a una enfermedad que carcome, que contamina rápidamente y que el paso es mortal. ¿Okay? Así que la metáfora aquí recalca el peligro malévolo de la falsa enseñanza. ¿Por qué razón? Porque la falsa enseñanza ataca y consume la vida del que la acepta y de quienes están a su alrededor. Versículo 17 dice, así aconteció con dos individuos, Himeneo y Fileto. Algunas cosas sobre estos individuos. Primero, eran maestros que enseñaban herejías en Éfeso. Himeneo probablemente era el líder. Originalmente tenía un partner que se llamaba Alejandro. No sabemos qué pasó con Alejandro. Ahora tiene este partner que se llama Fileto, que quiere decir amoroso. Ambos creen, Himeneo y Fileto,
eran el tipo de persona que se desvía de la verdad, en particular de la doctrina de salvación en Cristo. El error de ellos consiste en negar la realidad de la resurrección corporal del creyente, y la razón probablemente que eso hacían ellos era porque probablemente ellos eran parte de un grupo de personas que habían en aquel entonces que enseñaban que escuche por favor, porque está en la Biblia, por favor, que la identificación espiritual del creyente con la muerte y la resurrección de Cristo era la única experimentación que ellos iban a tener con la resurrección. Era algo que ya había ocurrido. Usted y yo, escuche por favor, usted y yo nos identificamos con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo espiritualmente en el momento de nuestra salvación. Y eso sucede ya en el momento de nuestra salvación. Amén. Lo que estas personas estaban haciendo es que estaban negando la resurrección corporal del creyente, como la Escritura enseña en 1 Corintios 15, que si no hay resurrección, nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Sabes? Pero Cristo resucitó y sí hay resurrección. El énfasis de ellos probablemente era en que solamente era esa experiencia que nosotros teníamos de carácter espiritual, esa identificación espiritual con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y como eso ya pasó, pues eso no iba a volver a suceder. ¿Ok? Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, versículo 18, y trastornan la fe de algunos. Caso de que usted sea de los que miran unos pasajes bíblicos y se les cae el mundo y trastornan la fe de algunos, ¿qué quiere decir? Que perdieron su salvación. ¿Qué quiere decir? Que ya más no creyeron. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con ellos? Simplemente, cuando dice trastornan la fe de algunos, obviamente, si usted utiliza como se debe utilizar, una persona que sabe dividir correctamente la palabra de Dios, que sabe usar correctamente la palabra de Dios, que sabe manejar correctamente la palabra de Dios, una de las cosas que hace es que permite que la Escritura sea interpretada por la misma Escritura. Amén, 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 amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. If you don't believe it, that's your problem. Obviamente se refiere a aquellos cuya fe no era genuina. Si la fe de ellos fue trastornada, porque trastornar es una palabra seria que implica como destruida, right? Okay. Si fue eso aconteció, pues obviamente la fe de aquellas personas no era genuina, porque la fe que es genuina no será nunca trastornada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Know what you believe. La fe salvadora genuina no puede ser trastornada de manera definitiva y completa. Si es genuina, it's not going to happen. Por otro lado, la fe falsa que no salva, tristemente es bien común en aquel entonces y en el día de hoy también. ¿Qué es eso? ¿Qué dijo el pastor? El pastor lo que acaba de decir es que la fe falsa que no salva, tristemente es muy común y cada día es más común. En palabras de Cristo, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios. Yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Quiere decir que es una fe falsa. Y esa fe falsa es una fe sumamente común. Versículo 19. Pero, quiere decir, sin embargo, ante todo lo que está diciendo, ¿verdad? Sin embargo, el fundamento de Dios está firme. Probablemente se refiere a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no puede ser vencida por las fuerzas del infierno. Está constituida firmemente por los que pertenecen a Cristo y teniendo este sello. Ahora, esa frase sello, vale la pena que la atendamos, es un símbolo de propiedad y de autenticidad. Como se le ponen sello a algunas cosas, le pertenece a fulano y este sello quiere decir que fulano de tal lo hizo, fue creado en tal o cual taller. De esa misma forma es símbolo de propiedad y de autenticidad.
Pablo menciona dos características de los que tienen el sello divino que refleja que son auténticos. Este sello, tienen estos sellos y eso quiere decir que son auténticos. Si no los ve, se los voy a mostrar. Mire, está ahí en ese pasaje. Mira si usted los puede ver. Mira, usted puede ver los sellos, dice, y teniendo este sello, ¿cuáles son los dos sellos que tiene? Son esas dos frases que te encuentras ahí. Conoce al Señor a los que son suyos. Ese es un sello de autenticidad. El Señor conoce a los que son suyos. Otro sello de autenticidad: apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estos dos pasajes se encuentran en el libro de Números con relación a la tragedia de Coré. Usted vea ese capítulo y se va a encontrar con esos dos pasajes presentes ahí, ¿verdad? Pero el primer sello, conoce al Señor a los que son suyos, la frase comunica la seguridad divina de la elección. Los que el Padre me dio van a venir a mí. El que a mí viene, yo no rechazo. Los que el Padre me dio, nadie los puede remover de mi mano. Todas las cosas que usted y yo conocemos acerca de la seguridad de la salvación y de la elección divina debía haber dicho. Es interesante que dice, conoce el Señor, conoce. El pasaje que hice mención hace un momento: apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os ¿qué? Conocí, la misma palabra. Y Adán conoció a Eva, la misma palabra. Así que la palabra conoce no es un sentido necesariamente existencial, aunque Dios todo lo conoce, existencialmente se le puede aplicar a Dios, pero en este contexto la palabra no tiene un sentido existencial, más bien comunica la manera en que un esposo conoce a su esposa en una relación íntima que tienen. Conoce el Señor a los que son suyos. Hay una intimidad, hay un sello, son míos, es autenticidad, gloria al nombre del Señor. Y de paso, Dios ha conocido los suyos desde que los que escogió antes del comienzo del tiempo. Gloria a Dios, aleluya, alaba lo que Él vive. La otra frase, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta frase comunica, escuche, es importante. Si tú le perteneces, si tú tienes el sello que es auténtico, que tú eres auténtico, que tú eres de Dios, pues eso va a suceder. Apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En otras palabras, dentro de usted va a haber un deseo inevitable, genuino, que busca la santidad, que busca la santificación personal. Eso es lo que dice: apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Quieres saber si tienes el sello puesto de Cristo o no lo tienes? Pues dentro de ti tiene que haber un deseo genuino de apartarse en todo momento de todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo expresamos en la iglesia? Okay. Estamos en Cristo, Dios nos recibió con las verrugas, las arrugas, pero algo cambió. Ahora somos una nueva criatura, una nueva creación, y una cosa que es consistente, que es constante en la vida de todos los verdaderos seguidores de Jesucristo, es que ahora hay un odio creciente que se multiplica día tras día con relación al pecado. No importa el tamaño, no importa el color. Pecado es pecado y lo odio, no lo quiero, no lo soporto. Y al mismo tiempo hay una contraparte que es un deseo, es un hambre, una sed insaciable de hacer la voluntad de Dios. All right, let's leave it there, okay? So, la palabra de Dios enseña que todo siervo o sierva del Señor precisa estar consciente de la existencia de falsos maestros. Precisa estar consciente que hay unas mentiras que están camuflajeadas. Muchas personas que se dicen así cristianas, they're just so naive. ¿Cómo se dice naive en español? ¿En qué? Ignorantes o inocentes. ¿Ok? Ingenuos. Es que con las mascarillas puestas escucho toda clase de contestaciones. All right, ok. Pues la Escritura enseña eso, que usted y yo precisamos estar conscientes. Existen falsos maestros.
Y las mentiras que ellos traen están camuflajeadas. Todos esos del TBN, todos esos del enlace, son parte de eso. Sus mentiras están camuflajeadas. Pero si usted se detiene un momento, usted se dará cuenta que mucho de lo que ellos presentan viene acompañado o emana, surge o es gobernado por razonamiento humano. Es una mezcla de razonamiento humano con 2 o 3 matices de la palabra de Dios. En el nombre del Señor, con muchas de las alabanzas que nosotros cantamos, con la misma Biblia que usted y yo tenemos. Así que precisamos estar conscientes de la existencia de estos falsos maestros con sus mentiras camuflajeadas. Es la razón por la cual Pablo dice en Hechos, capítulo 20, versículos 29 y 30, Pablo está próximo a irse, a partir de Éfeso precisamente, y en su partida todo el mundo está llorando, todo el mundo está destruido, todo el mundo lo está agarrando, Pablo está de rodillas, hay un llanteo, hay un lloriqueo, todo el mundo está dándose, todo el mundo está triste, y esto es lo que Pablo dice: porque yo sé, no es que, quién sabe, puede que pase. No, Pablo dice, yo sé, la misma certeza que encontramos en la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas trabajan para bien, esa certeza, y sabemos, estamos totalmente seguros, no hay duda de ninguna clase, es la misma palabra en griego que Pablo utiliza aquí. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Obviamente no estamos hablando de animales, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de falsos maestros, falsos apóstoles, personas que tergiversarían la palabra de Dios, que buscarían lucrarse de la palabra de Dios. Y el punto aquí es que nosotros, si somos de Cristo, necesitamos estar conscientes de la existencia de esos falsos maestros. Y debe preocuparnos porque es peligroso, es dañino. Y tener presente que las mentiras de ellos son camuflajeadas. Quiere decir que si mi conocimiento de la Escritura es llanito, no es profundo, es superficial, es altamente probable que yo sea confundido. Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. No lo perdonarán, que el rebaño le hizo algo malo a ellos para que sean perdonados. No lo perdonarán en el sentido que I could care less, aquí se va todo el mundo, nos llevamos todos en viaje. Y si se destruyen y terminan por las calles, por las cunetas, y terminan con sus vidas desgraciadas, problema de ellos. No perdonarán el rebaño de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 30. Y de entre vosotros mismos, mire cómo es la cosa. That's the point. Aquí está la cosa. Otra vez, al principio dijimos, Dios permita que haya humildad en nuestros corazones y que recibamos con humildad lo que la palabra de Dios dice. Right? Y de entre vosotros mismos, Pablo está diciendo, no es de afuera nada más, que van a venir, una vez sepan que yo me fui, van a venir por ahí, ¿sabes? You know? Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, pervertidas. ¿Pero de qué? Pervertidas con relación al Evangelio, con relación a la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Pues bendito sea el nombre del Señor. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Usted no tiene el pasaje? ¿Sí?
Oh, no, no, ok, pero está en la Biblia. Es Hechos 20, 29 y 30. Perdónenme, I thought you had that passage. I'm so sorry, ok. Pues, para arrastrar tras sí discípulos. That's the purpose. Arrastrar tras sí discípulos. ¿Cuál es la forma en que la inmensa mayoría de estas mega iglesias, multimillion churches, llegan a tener esas membresías y todos esos recursos? Arrastrando nuevamente tras sí discípulos. Usted se encuentra con esas iglesias que sean personas que estuvieron evangelizando, que presentaron el evangelio puro, no el evangelio de easy believism. Ora esta oración, firma esta tarjeta, levanta la mano, ya eres salvo, ahora te bautizamos. It's not that, right? You won't find that, pero la inmensa mayoría se componen de aves migratorias. Aves migratorias se refiere a los cristianos que van de una iglesia a otra. Ya esta no me gustó, ahora voy a aquella otra. Esta ya hizo algo, me gustaba esto, pero el pastor predicó de tal cosa, yo no para allá. Me gustaba esto, ya, pero el tipo que pusieron en la alabanza de oración no me gusta cómo lo hace. Me voy para otro lado. Lo mismo sucede en el día de hoy. All right. Esto se acabó ya. Y yo no he empezado. Eso es good news for me. Pero ¿sabes qué? I'm gonna end right here. 6 buenas razones por las cuales evitar las falsas enseñanzas. No le voy a dar las 6 buenas razones. Quizás una, quizás ni una. ¿Ok? En Hechos 20:31, que es la continuación del pasaje que estaba leyendo, Pablo dice: por tanto, a la luz de que cuando yo me vaya, ¿verdad?, van a venir lobos rapaces, nos van a perdonar el rebaño, y entre vosotros mismos se van a levantar hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos, crear sus propias iglesias. Esas son las divisiones que usted ve constantemente en las iglesias normalmente, ¿verdad? Versículo 31 dice: por tanto, a la luz de esa realidad, velad, acordándoos, mejor dicho, que por 3 años Pablo estuvo allí de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestar, que esa palabra quiere decir, es una confrontación amorosa, nutetis, de Pablo. He confrontado amorosamente a cada uno de ustedes, pero ¿con qué? ¿Qué clase de gasolina echarle al carro? ¿Qué clase de alimentos debo comer? No, está hablando del asunto que está tocando en este momento, de que cuando llegue el momento de la partida, o lobos rapaces van a entrar dentro de la iglesia, y que dentro de la misma iglesia se van a levantar personas que van a estar tergiversando y hablando cosas perversas acerca del evangelio. 6 razones por las cuales evitar la falsa enseñanza. La primera de ellas es porque arruinan la vida de los que las escuchan. Arruinan la vida de los que las escuchan. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Así que, como ya señalamos, cuando Pablo dice recuérdales, está hablando de recordarle y advertirle constantemente, y el hecho de que lo mismo debe hacerse delante de la presencia del Señor, trayendo la presencia del Señor a colación. Right? Aquí estamos en esta tarde hablando de estas cosas, pero estamos delante de la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? Right? ¿Sabe? Estamos delante de la presencia. Esta es la casa de Dios. Esto es una iglesia, esto son paredes, pero en este momento es casa de Dios. Amén. Right? La iglesia del Señor está congregada. Donde están 1 o 2 presentes, ahí yo estoy, aunque el contexto es exclusivamente en base al proceso de disciplina dentro de la iglesia. La realidad es que inevitablemente donde estamos nosotros reunidos, ahí está, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. All right, so el hecho de que el recordarles debe hacerse delante de la presencia del Señor, lo convierte en un recordatorio o un mandato solemne, serio. En otras palabras, es un llamado al deber
conscientes de la presencia del Señor. Y como yo dije, la intención de Pablo es crear un temor santo en el corazón de Timoteo, un temor santo en el corazón nuestro. 1 Timoteo 5:21, vemos nuevamente ese appeal que Pablo está tratando de hacer al corazón de Timoteo. 1 Timoteo 5:21 dice, te encargo delante de Dios. Está diciendo, te encargo, Dice, te encargo delante de Dios, en la presencia de Dios, dándole seriedad, dando solemnidad al encargo que se le está dando. Delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada por parcialidad. 2 Timoteo capítulo 4:1 dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo. No se está viendo la solemnidad, la presencia de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. El punto es esto. Estos son mandatos serios, los que Pablo le está dando a Timoteo y a nosotros, pero al realizarlos conscientes de la presencia de Dios, se convierten en mandamientos solemnes que deben generar, escuche por favor, el temor de Dios en el corazón del que los está recibiendo. Ahora, rápido, por favor. Ven acá, ¿a qué horas que nosotros terminamos aquí? ¿A las 2:15? A mí se me olvidan todas las cosas. Arnaldo, tú eres el cronometrista oficial. ¿A qué hora es? A las 2:30. Ah, pues gloria al nombre del Señor. Alaba lo que Él vive. All right. Ahora, no me diga como la señora aquella que dijo, pastor, usted termine cuando usted quiera, yo me voy dentro de 15 minutos. Don't do that to me, okay? All right. Ahora, ¿cuál es el mandato solemne? El mandato solemne que estamos enfatizando aquí. Es un mandato solemne. Yo quisiera, Señor, ayúdame para que en la forma en que yo pude verlo sin problema, que era un mandato solemne, que estos que están aquí, que son parte de tu rebaño, también lo puedan ver con un mandato solemne. Lo que él está diciendo, evita, no permita, no hagas esto. Eso es un mandato solemne. All right? ¿Cuál es el mandato solemne? Ve lo que dice. Solemnemente te encargo que no argumentes. Hello. Que no argumentes. Solemnemente te encargo que no riñas. Solemnemente te encargo que no discutas sobre palabras o enseñanzas falsas. Evita envolverte en una guerra de palabras en contra de la palabra de Dios. Si no me entiende, esto es lo que el pasaje me parece a mí quiere decir. Me parece a mí que sugiere que nunca debemos someter la santa palabra de Dios a un debate con un inconverso. ¿Me está escuchando? Nunca debemos someter la santa palabra de Dios a un debate con un filósofo que no cree ni en la luz eléctrica. Nunca debemos envolver la palabra de Dios con un erudito bíblico, escucha, que rechaza la autoridad absoluta de la Biblia. You find those a lot. Eruditos bíblicos que te conocen JW, testigo de Jehová, que la mayor parte de los cristianos se paniquean cuando los ven. Right? Porque da la impresión de que son eruditos y que saben muchas cuestiones. They do not. Ellos no en ninguna forma nuevamente reconocen la autoridad absoluta de la palabra. ¿Por qué yo digo eso? ¿Por qué usted dice eso? ¿Usted lo tiene en contra de esta gente? Pues ellos rechazan la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Muchos de los TV evangelistas, muchos de los apóstoles, tengo un listado aquí, si lo quiere, se lo doy después.
Right? Y si el domingo que viene estamos todavía con vida, posiblemente tiraremos algunos para el medio, para que usted sepa quiénes son. Right? Porque podemos decir con seguridad que estas personas no se someten a la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Why is that? ¿Por qué eso es de esa forma? ¿Por qué el pastor Edwin tiene la osadía de decir eso con tanta certeza y seguridad? Él no los conoce. Yo los he escuchado. Pero yo puedo decir con certeza absoluta que esas personas rechazan la autoridad absoluta de la palabra de Dios por esto, porque esas personas creen también en revelaciones adicionales a la palabra de Dios. No, Dios me habló. Hello. Y Dios me dijo. Ese tipo de lenguaje emana de la boca o del corazón de una persona que sin querer queriendo rechaza la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Y el punto aquí es que como pastores no debemos permitir que la congregación se exponga a esa experiencia. Ahí tiene razón, por la cual por años y años nos ha escuchado hablar de forma despectiva del enlace, hablar de forma despectiva del TBN y de todas esas series de emisoras y ahora TV channels que yo no conozco, me han dicho YouTube channels y cuánta cosa hay que yo en mi ignorancia y en mi arcaísmo no conozco, pero yo sé que existen. Y quizás yo no puedo decirle, don't watch this, no escuche eso, pero el pastor Marcel le puede decir, el pastor Willy le puede decir, el hermano Juan le puede decir, el hermano Andy le puede decir, la hermana Ashley le puede decir, la hermana Nicole le puede decir. Y muchos de los jovencitos que hay aquí le pueden decir. La hermana Karina te puede decir, jovencita, porque han sido instruidos desde chiquititos en la palabra del Señor. Y si le ha hecho claro lo dañino, lo peligroso que es la falsa enseñanza. Y mientras muchos jóvenes lo que querían era ir a los conciertos en la playa y en todas las cuestiones, pues estos jóvenes estuvieron yendo a las conferencias del Ligonier, siendo instruidos en la palabra de Dios. Una clarificación. Debatir con otros creyentes que reconocen la autoridad absoluta de la Escritura en cuanto a la interpretación de un pasaje, en cuanto a la interpretación de alguna doctrina bíblica, es algo, escuche por favor, que hay una clarificación aquí, es algo que si se conduce con humildad y con amor genuino puede y debe ser edificante. ¿Entendió? ¿Sabe? Otra vez, debatir con otros creyentes que reconocen la autoridad absoluta de la palabra de Dios, discutir en cuanto a la interpretación de un pasaje o una doctrina bíblica, es algo que si se conduce con humildad y en amor, debe ser identificante. Por otro lado, lo que fuera que estaba atacando la iglesia de Éfeso, sin lugar a dudas, era algo sumamente serio. Lo más probable es que se trataba de alguna herejía gnóstica. Gnóstica, la palabra comunica la posibilidad de alto conocimiento. Conocimiento que no está al acceso del vulgo, de la gente común y corriente. De la gente del pueblo, de la gente humilde, right?
Probablemente fue algo que fue expresado, como era la costumbre de estas personas, con muchas palabras rebuscadas, frases rebuscadas, que como dije al comienzo, socavaban la simpleza de la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles era simple. La enseñanza de estos falsos maestros estaba contaminada con todo tipo de palabrería y frases rebuscadas. ¿Ok? Now, antes de que se me olvide, no se moleste nadie conmigo. Yo quisiera que no se molestara nadie conmigo. Hablo desde una perspectiva de humildad, pero con seriedad. Estas cosas podían entrar en la iglesia en aquel entonces y entran en la iglesia en el día de hoy por esto. Porque la iglesia está dispuesta a escuchar lo que el mundo tiene que decir. La iglesia no debería estar dispuesta a escuchar lo que el mundo, el razonamiento humano, está dispuesto a decir. Y estas cosas entran y crean el daño que crean y se esparcen, se ríen como gangrena, precisamente por eso. Porque la iglesia está en la disposición de escuchar lo que el mundo tiene que decir. Si no me entiende, esto es lo que quiero decir con eso. A la iglesia permitir estar dispuesta a escuchar lo que el mundo tiene que decir, al hacerlo, quizás sin darse cuenta, la iglesia está dispuesta a permitir que la palabra de Dios sea puesta al mismo nivel que el razonamiento humano. Y cuando en una iglesia, en una reunión de un hogar, de una célula o whatever, eso sucede cuando la iglesia está dispuesta a permitir que la palabra de Dios sea puesta al mismo nivel del razonamiento humano, estando dispuesto a escuchar lo que el mundo tiene que decir. Lo que sucede es que el contenido bíblico se torna confuso para aquellos que lo están leyendo. Gracias a Dios que esto se está filmando, grabando, y si usted no me entendió, usted puede darle para atrás en el camino ahí para su casa y puede escuchar nuevamente lo que acabo de decir. Ante esa iniciativa de la iglesia, ¿cuál es la iniciativa de la iglesia? La iniciativa de la iglesia es estar dispuesta a escuchar lo que el mundo tiene que decir. Y cuando están dispuestos a escuchar lo que el mundo tiene que decir, razonamiento humano, lógica humana, all right? Está mezclado en todos los canales cristianos. That's what you see, your best time today, your best life now. Razonamiento humano totalmente. Cuando la iglesia está dispuesta a permitir que la palabra de Dios sea puesta al mismo nivel de ese razonamiento humano, provoca eso, que el contenido bíblico, lo que la palabra de Dios dice, que es claro porque es luz, se torna oscuro otra vez, se torna confuso. Ante esa iniciativa, ¿cuál es la iniciativa? Que la iglesia, nuevamente, está dispuesta a escuchar lo que el mundo tenga que decir. Oh yeah, come, sounds good, man, viste, una revelación, algo nuevo, que lo que Dios está haciendo aquí, lo que Dios dijo allá, y tal tipo, muchachos, vamos para allá, que Dios tiene algo nuevo. There's always something new. Dios está haciendo algo nuevo, Dios tiene algo nuevo, Dios tiene una nueva revelación para la iglesia. When you hear that, entiende por favor que el 99.9 de las veces está escuchando cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Ante esa iniciativa de la iglesia de permitir que esto pasaba, esta es la palabra de Pablo. Pablo dice, no lo hagas.
evítalo, porque todo eso carece de utilidad y nunca producirá beneficio espiritual. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y doctrinas de demonios. No solamente no va a ser útil, sino que tiene un elemento demoníaco detrás de eso. Escriba esto en sus notas, yo creo que ya terminamos. Las falsas enseñanzas provocan un efecto contrario a la edificación. En vez de edificar, lo que hacen es destruir. Y en vez de fortalecer, lo que hacen es debilitar y confundir al creyente. Y si confunde y debilita el creyente, por ende va a confundir y debilitar también la sagrada iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pedro tiene en mente cuando escribe en 2 de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. They're going to be there. Mira cómo lo hacen, que introducirán, ¿de qué forma? Encubiertamente, camuflajeadamente, herejías que son ¿de qué clase? Destructoras. Y hasta negarán al Señor que los rescató. Ya, eso lo vamos a hablar ya mismo. Que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Right? ¿Quiere decir que esas personas eran salvas? No necesariamente. Muchas personas han proclamado verdades bíblicas y han hecho señales y maravillas en el nombre del Señor y necesariamente no son parte del pueblo escogido de Dios. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos grandes milagros, sanidades y todas esas cosas. Yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Pastor Marcel dice algo que siempre me gusta. When I hear that, lo dice a menudo. Y me acuerdo de la primera vez que lo escuché, que yo was just taking notes. Y de momento cuando dijo eso, yo dije, what? Right? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. En gran medida es importante que nosotros conozcamos al Señor. Pero lo que el pastor Marcel decía en el contexto de su predicación es que lo más importante es asegurarte que Él te conoce a ti. Ese es mío. El Señor conoce los que son ¿qué? Son suyos. Y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si somos de Él, hay un deseo innato dentro de nosotros a vivir separados del mundo, a querer vivir en santidad, a querer separarnos de estas cosas que son propias de nuestra vieja naturaleza. Y va a existir el deseo dentro de nosotros de querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Bueno es el Señor, amén. ¿Cuántos están contentos de haber estado en la casa de Dios? Praise the Lord. Gloria a Dios. Gracias. Good. That's good. Aplauso no es para mí, es para el Señor. Estamos bien. All right. Quizá usted está aquí. Dios, en su plan soberano, ha estado llevándole a usted en dirección a Cristo. Cada vez Cristo se hace más atractivo para usted. Es el plan de Dios. Si usted es parte del pueblo de Dios, está para ser parte del pueblo de Dios, usted fue escogido desde antes de la fundación del tiempo y en un momento dado Dios le llamó. La pregunta es si Dios le está llamando a usted. Si le está llamando, respóndale. Dígale, aquí estoy.
estoy. Yo te quiero a ti. Yo te pertenezco. Mi vida es tuya. That's what you need to do. Y no necesitas que nadie te ayude, porque el que te necesita que te ayude es el que te está dirigiendo, que es el Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice: si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Particularmente, iglesia, amados hermanos, amada familia, la cuestión de las falsas enseñanzas no es una bobería, es algo sumamente serio. Muchos de los problemas que personas que probablemente son parte del pueblo de Dios tienen en sus relaciones, en la forma en que bregan con sus circunstancias, esos problemas emanan del hecho de que el lugar donde están congregándose es un lugar donde lo que impera es la falsa enseñanza. La falsa enseñanza no produce santificación, lo que produce es destrucción. Think about that. All right? God is good all the time.